Qué bárbaro, está el tráfico espantoso, me dirá, toma de una hora para llegar. Y ahora que se traen los maestros, están recordando la época pasada. No, son una organización. Son campesinos. Los del MUL. Ay, Es uno más de 22 a 23. Son varias organizaciones. Quieren revivir a qué paso. barbaridad. Paso a peso. Paso a peso. Estamos al aire. Qué barbaridad. Es para felicitar al gobierno, Para evidenciarlo. felicitarlo por sus buenas obras. ¡Bravo! Oye, entonces, nuestra presidenta de la República es una copiona, porque también habla del pasado, habla de muchas cosas. Quiero presentarles primero, ahora sí, a mi secretario. Es el que va a hablar del tema de Oaxaca, porque hay tanto que decir. Estaba yo recordando y quiero hacer un comparativo, porque pues ya no importa si la presidenta de la República sea lituana, comunista, guerrillera, no importa ya ni siquiera si cree en Dios, si no cree en Dios, Es guadalupano. la manera que arribó a la presidencia de la República, si fue democrática o antidemocrática, ya no es tiempo de discutir. Sin embargo, ningún derecho tiene para continuar en su gobierno la misma directriz perversa del C. López Obrador, o sea, destruir a México. Todos los días, como disco rayado, empieza a hablar de López Obrador, del otro señor que ya le pusieron 83 años, y los relaciona perversamente esta mujer. Felipe Calderón, estaba yo observando qué cosa hizo de bueno. Si bien es cierto que fue el primer presidente en declarar una guerra contra el narcotráfico en México durante su sexenio, y que hubieron más de 100,000 homicidios, también es verdad que aumentó el presupuesto de la seguridad en un 50%, creó la Policía Federal para combatir el crimen organizado, estableció un sistema de recompensas por información sobre líderes criminales, trabajó con los Estados Unidos para intercambiar información y recursos con el objetivo de ampliar la cobertura de la demanda de los servicios de atención y cuidado infantil. Estableció programas de escuelas de tiempo completo. Estas escuelas de tiempo completo empezaban a las 8 de la mañana y terminaban aproximadamente a las 8 de la noche. Tenían los jóvenes excelentes maestros y además alimentos, se les cuidaba de la mejor manera para que sus padres, madres pudieran trabajar con toda seguridad. Además de esto, las escuelas tenían como objetivo promover un aprovechamiento del tiempo disponible, generar un mayor desempeño académico y el desarrollo de actividades que podrían estar relacionadas con el conocimiento de civismo, que ya desapareció por cierto, humanidades, ciencia y tecnología, artes, en especial la música, la educación física, la protección al medio ambiente. En el servicio alimentario trató de fortalecer la estrategia contra actividades de línea de trabajo que se llamaba Vida Saludable del programa. Ahora bien, ¿qué ha hecho? ¿Qué hizo el despreciable López Obrador?
Leía yo en el Financiero que el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador concluyó con 199.619 personas asesinadas durante su sexenio. Después aparecieron otras 20 y tantos mil que ya no fueron tomadas en consideración porque ya se trataba del último mes en que estuvo mal gobernando al país. Esto se desprende, repito, de las cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Lo leí en Animal Político, me acuerdo. ¿Cuántas personas desaparecidas arrojaron en su sexenio? 51.791 personas desaparecidas. Y todavía las madres buscadoras continúan abriendo fosas y se siguen encontrando fosas, porque este señor fue un criminal. Desde un principio yo decía que estaba loco, pero ahora creo que fue un asesino, y no solamente de cuerpo, sino también de conciencia de las personas. ¿Qué cosa nos deja este señor? Su nueva reforma, tenemos que quiso acabar incluso el último día de su sexenio, firmó el decreto de reformas constitucionales que ustedes conocen para desaparecer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que era el único y es todavía el contrapeso para que los poderes no se excedan en sus funciones. Vine a colación porque el día 17 de octubre la jueza Nancy Juárez Salas del 19º Juzgado de Distrito en Veracruz atrajo la atención nacional a exigir que la presidenta Claudia Sheinbaum retire del Diario Oficial de la Federación la publicación a la reforma del Poder Judicial. La jueza, con base en la ley de amparo, en la Constitución, hizo lo que tenía que hacer, porque la ley de amparo concede primero una suspensión provisional que ya había concedido hace mucho tiempo. Más tarde, al no ser acatada, vino la suspensión definitiva, que tampoco se cumplió. Al último, ¿qué cosa dijo la jueza? Te concedo 24 horas para que des cumplimiento a retirar del Diario Oficial de la Federación la inscripción que se hizo. ¿Qué cosa dijo la presidenta? Y lo dijo públicamente, que es lo que más desagrada a los juristas. Hasta da vergüenza ser abogada cuando tenemos a esa persona que desacata los lineamientos de la ley y de la Constitución, que juró velar por ella y por las leyes que de ella emanen. Claro que en el mismo momento esta señora le dio el beso a uno de sus compiches, porque son los besos que se dan entre pues los cárteles, los rufianes. Les recordé el otro día El Padrino y anoche me puse a verla y me quedé corta. En fin, ya Corniola, y esto ha de ser Corniola. ¿Qué cosa va a pasar con esta mujer? Ya la amenazó. Estas amenazas van a traer consecuencias, porque donde quiera atacar a esta mujer, aquí sí diré como dijo ella,
yo soy presidenta, aquí estamos todas las mujeres, pues atrás de Nancy estamos más de 40 millones que no votaron por la señora. Nos está llevando a una situación muy difícil la señora Claudia. No ha aprendido que su única obligación es respetar lo que dice el artículo constitucional concerniente a sus funciones. Entre ellas, la primordial es proteger a los ciudadanos, concedernos, primero, que no haya violencia en el país. O sea, una vida libre de violencia. ¿Qué cosa sucede en el plano de la violencia? En el plano de la violencia, los cárteles se han multiplicado porque no dio, como ya lo hemos mencionado, resultado el exceso de los abrazos. Tampoco dio resultado lo que decía el C. López Obrador, de que tenían que ser, pues, coadyuvar, andar, platicar, comentar, transar con los cárteles para que hubiera paz y tranquilidad. Y lo oímos hace poco cuando uno de la Guardia Nacional, o un militar, no recuerdo muy bien, dijo, a la pregunta de un reportero, que las cosas solamente se iban a solucionar cuando los cárteles se pusieran de acuerdo. Nosotros sabemos del montaje que se armó por el propio gobierno cuando lo de Mayo, cuando mataron al exrector en Sinaloa, que hicieron creer que en una camioneta, en su carro del señor Mayo, o fue el señor Cuen, que fue rector de la universidad, estaba cargando gasolina y que le dieron un balazo a unos que andaban en una motocicleta, etcétera, y dieron a tole con el dedo. Y de los cárteles con los que convivía, porque nos consta, lo vimos, lo observamos en algunos videos, López Obrador, pues eran con los señores que conocemos ahora como los hijos de los Zapitos. Con ellos tenía convivios, lo escuché, lo vi. Saludó a la mamá del que está en Estados Unidos, recluido. Iba mucho a donde nacieron ellos o a donde vivían los Chapitos, porque iba a ser un museo, todavía cínicamente iba a ser un museo este señor. ¿Y qué cosa pasa? Esos cárteles que había, que no eran en número considerable, ahora aumentaron. Ya no solamente tenemos al cártel Jalisco, cártel del Pacífico, cártel del Golfo, los Zetas, cártel del Noroeste, Guerreros Unidos, La Familia, los Beltrán Leiva, los de Santa Rosa, la Unión Tepito, Fuerza Antiunión, los Mayitos y los Chapitos. ¿Qué podemos hacer ante este panorama tan gris que tenemos y ante los reclamos? Aquí está nuestro mapa lleno de cárteles y de delincuentes. Y se me faltaba, ya tenemos en Oaxaca uno, cártel Oaxaca o del Istmo, y este cártel también criminal. Algunos de los mencionados eran o son de los que lavan dinero y de los que se meten cuando hay elecciones, porque tienen la necesidad de tener alguna persona adentro, como están ahora en la Cámara de Diputados y de Senadores, incluidos
En fin, hay tanto y tanto que decir, pero lo peor que puede pasar es el anuncio que se hizo ahora. Hoy en la mañana escuché que se piensa presentar otra reforma a la Constitución para que de una vez exterminen, yo creo, a todo México en cuanto a la democracia. La reforma consiste en que sobre lo que la Cámara de Diputados apruebe no puede haber ninguna controversia constitucional ni acción de inconstitucionalidad y menos amparo. ¿Quién nos va a defender entonces de todas las arbitrariedades? Estos se están pasando de listos porque los 40 millones que no votaron siguen recibiendo dinero. Somos el hazmerreír. Ya no solamente cuando decía el señor López que tenía a todos muy contentos porque pues tenía que alimentar a sus mascotitas. O sea que hasta perros nos dijeron, nos daban croquetas. Afortunadamente, no todos caímos en la trampa, sino que ahora quiere ya descaradamente dejar que su, ya no sé si cómplice, Claudia Sheinbaum, termine por completo con la constitucionalidad. No sé si se dieron cuenta de que la señora Claudia nos amenaza, y digo nos amenaza porque yo me siento parte de Nancy Juárez Salazar, de que va a sancionarla, va tal vez, ahora sí antes de que se prohíba, a pedir la responsabilidad concerniente, que ya saben el trámite de los empleados. Yo creo que le va a dar ese tratamiento de que va a presentar ante el Congreso, ante la Judicatura en este caso, la petición para que se les sancione, cuando la que debe de ser sancionada por no acatar la Constitución es ella. Lo grave del asunto es que el Consejo de la Judicatura Federal está con 4 cómplices de la señora presidenta, y me apena ver entre esos 4 cómplices a una persona a la que yo le tenía mucho respeto, a Bernardo Batis Vázquez. Bernardo Batis fue secretario general del Partido Acción Nacional de 1970 a 1973 y luego a 1980. Yo me pregunto, este personaje al que admirábamos por su sapiencia, al que yo escuchaba con beneplácito en sus conferencias, hablaba de la dignidad de la persona humana, de la democracia, de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero yo no sé cuánto le dieron o cuánto pagaron por esa devoción, porque desde que entró con el señor López Obrador, pues ya lo hace y lo deshacen a su gusto. Lo tienen como otro lacayo más. Ya saben que fue procurador del ahora Ciudad de México, antes era DF, pero fue procurador cuando estuvo López Obrador en el departamento del Distrito Federal, y desde ahí no lo suelta. Y yo creo que ya lo compró definitivamente, y no dudo que nos vaya a traicionar para que sancionen a esta jueza que está cumpliendo con su deber. Es triste. Esta señora, lo único que pide, Nancy, es lo que la ley mandata. Quiere la señora que se retire
del Diario Oficial de la Federación la publicación de la reforma que se hizo. Le otorga plazo, la amenaza, porque sí le dijo, y es una situación que también contempla la ley, que si tú no me cumples, yo voy a mandar este asunto a la PGR. ¿Qué sabemos entre nosotros? Que es lo mismo, porque pues es una persona, la PGR, a modo, que nada más la tiene allí, o la tenía el señor López para sus caprichitos. La situación, amigos, es muy, muy difícil. Es difícil, pero hay algo que todavía alimenta mi esperanza. Hubo el día 21 de este mes un congreso iberoamericano que trató, entre los asuntos que traía, lo concerniente a la democracia, lo concerniente a la constitucionalidad. Vinieron personalidades de 5 países, entre ellos se encontraba Estados Unidos. Fue el 16º Congreso Iberoamericano de Derechos Constitucionales 2024. Siento que tiene una relación tan estrecha con lo que está pasando en México, que los discursos que se dirigieron fueron exactamente hacia lo que está sucediendo en el país. Este congreso se fundó hace más de 50 años, o 50 años están cumpliendo, por personajes que no se pueden comparar a los que integran el Senado de la República por parte de Morena, ni a los porros que tiene en la legislatura. Ellos nada más están allí sirviendo sin leer nada. Escuché, por ejemplo, al gran Fix Zamudio, la memoria, el homenaje que le hacen, a Jorge Carpizo MacGregor, con el que yo trabajé en alguna ocasión. Yo no sabía de estos hombres, bueno, de Fix Zamudio, porque tiene un derecho en donde nosotros abrevamos de derecho constitucional. Jorge igualmente, además de ser el fundador de los derechos humanos, tiene más de 20 y tantas obras. Entre ellas son 21 libros. Está la Constitución Mexicana, Federalismo en Latinoamérica, etcétera. Son muchos. Luego, Diego Valadez, otro personaje demasiado importante, y demás constitucionalistas. Esto me hizo recordar todo lo que la doctrina dice y compararlo con lo que se está haciendo tan estultamente por la mal llamada presidenta de los Estados Unidos mexicanos. Siento en el corazón mucho dolor, y siento mucho dolor porque uno estudia la carrera de Derecho, vence los exámenes de oposición, llega a los espacios más altos y después le dicen: quítate. ¿Por qué? Porque yo mando, yo soy el que legislo y tú tienes que acatar la Constitución. Y es más, ya voy a poner una reforma para que ahí no quepa nada, como lo dije en un principio. Ojalá las personas que no entienden mucho de esto y que solamente alzan la mano para recibir el dinero, se den cuenta del mal, del daño que hicieron para votar en aquella elección que tuvo la señora Claudia, tan amañada, tan sucia, tan de Estado, porque aquí vinieron
Aquí estuvieron varias veces el señor Obrador, López Obrador. Más de 40 viajes hizo a Oaxaca para preparar esta maldad que nos hizo para desquitarse. Traía un odio profundo y ahora lo está desquitando en contra de todos los mexicanos. Y me molesta mucho cuando esta señora, que es de Los Capos, la madrina, la que le besó la mano al otro, todavía dice que lo que están haciendo es porque el pueblo mexicano se lo pidió, porque ellos ganaron no sé qué cantidad de votos, demasiados, pero calla las truculencias para el reparto de las curules, tanto en el Senado como con los señores diputados. Calla los miles y millones de pesos que le costó llegar a este escaño y que fueron dinero de nosotros. Y calla su ascendencia izquierdista, porque la señora, aunque muchos dicen que nació en Bulgaria, muchos dijeron que pues habían falsificado su acta. De los datos que yo tomo son de que fue hija de Carlos Sheinbaum, cuya familia llegó a México de Lituania en la década de 1920. Y vinieron los señores huyendo del Holocausto. Están en activismo político, o estaban desde el año 60. Así es que ya estaban aquí en su activismo. Y esto me hace recordar que los doctores se hacen memoria que vinieron a cubrir el COVID y que los llaman de Cuba recientemente. Ya se descubrió que no eran doctores, sino que eran militares de inteligencia nacional de Cuba. Y los mandaron de espías aquí, nosotros chupándonos el dedo. No dijimos nada, y si lo dijimos, no lo escucharon para poder hacer algo a tiempo. Seguimos en este estado de cosas. Lamento bastante lo que está sucediendo, pero creo que el final no va a ser sin violencia. Siento que si quieren seguirse saliendo con la suya y la Corte asume ya su papel, porque este Congreso, no crean que fue fortuito, vinieron desde mi punto de vista respaldar la situación que padece México con este gobierno truculento, mañoso, que quiere destruirnos. Pero quiero cambiar de tema nada más, porque siempre me preguntan que cuándo quitan de la presidencia a mi presidente Marco Cortés. Va a ser el domingo 10 de noviembre cuando se realicen las elecciones. Pero hemos visto que tenemos a nuestros dos candidatos, una mujer de apellido Dávila y Jorge, que también está contendiendo ya en campaña. Los dos, ayer por ejemplo, tuvieron un mini debate, porque no fue debate. Yo espero verlos en un verdadero debate para que todos vean y piensen quién puede ser el mejor. En el de ayer, mini debate le llamo yo, escuché a la señora Dávila. Los dos, son personas muy importantes de mi partido, pero escuché una petición que no me agradó, porque dicen que la ropa sucia se lava en casa, y dijo que cuando ella llegara iba a pedir la expulsión de Marco Cortés. Y nuestro otro compañero, que también fue coordinador o es coordinador de diputados, pues le pedía mesura. Esto se tiene que tratar en casa, era lógico, pero no le hicieron ningún caso. Otro tema que me interesa tratar
pero mejor se lo dejo a usted porque ya es de Oaxaca. Es un asesinato del que va a hablar mi compañero, y lo trato únicamente en forma somera porque ya empiezan las morenistas, una de ellas, a decir que al sacerdote lo mataron porque tenía implicaciones con el narco. Y si ustedes recuerdan, todos los crímenes que suceden los relacionan con el narco y porque se está estudiando. Afortunadamente aquí pues ya pudieron agarrar a alguien, pero de eso le toca hablar a usted. Les cedo la palabra. Gracias, Presidenta. Pues muy buenos días a todos los que nos siguen, nos oyen, nos leen y nos ven también. Pues sí, Presidenta, efectivamente la violencia que vive la costa, el istmo y los valles centrales, pues es de exigir mayor atención a estas comunidades. Ayer justamente mataron al regidor de obras del municipio de Santa María Colotepec, ¿no? Hace 8 días, poquito más, de Candelera Loxich, el presidente municipal. Es decir, pues hay violencia no solo con el común de nuestros pueblos, sino también con sus representantes, y sí necesitamos que brinde el gobierno del estado y todo su gabinete pues mayor seguridad en estas regiones. Además viene pues a colación esto del casi 20 días de la desaparición de Sandra. Pues la verdad es que las señales que hay pues es muy como que de reflexionar, no da mucho materia de seriedad en el sentido de decir que encontraron, ¿no?, en alguna región. Cartas que se necesitaba un promedio, ahí dijeron de 9, yo sé que es de 8, pero somos el hazmerreír de todo el mundo. Toda la vista la tenemos allí. Cuando nos robaron los 109 fideicomisos que representaron pues una cantidad bastante alta de 68,400 millones de pesos, hicimos escándalo, dijimos mucho, pero no se hizo nada. Y agarraron fuerza. Y luego nos quitaron los organismos autónomos diciendo que estaban gastándose mucho dinero, más de 500 millones de pesos al año, lo que era totalmente falso. Entonces estamos perdidos. Ya no vamos a tener amparo, no vamos a tener acciones de inconstitucionalidad, no vamos a tener controversias, y ahora pues tampoco vamos a tener el INAI ni ningún otro instituto de los que eran autónomos, pero ya los desaparecieron. Y todo ese dinero, ¿dónde quedó? Pues a la sociedad, a esos 40 millones de gentes que nada más estiran la mano para recibir dinero y firman lo que les pidan, pues no les importa. Pero a mí sí me da mucho coraje recordarlo. Perdón si hay alguna pregunta. Presidenta, en la mañana de hoy el gobernador comentó o adelantó que habrá cambios en su gobierno en algunas áreas. ¿En qué áreas usted le aconsejaría hacer cambios? El primero que tenemos desde cuando pidiendo su cambio es el de ese señor Donato, creo. Pero el señor le va a dar una semanita de vacaciones, 15 días, para que la cosa se cambie, porque jura y perjura que es inocente. Otro cambio, que ya no nos engañen con esas mañaneras insulsas. Estamos gastando dinero con pura estupidez, porque el señor Romero, cuando le toca hablar, pues dice pura tontería. Cuando habla, por cierto, el señor gobernador se dirigió el otro día al PAN, que somos tontos porque metimos una controversia o una acción de inconstitucionalidad que, por cierto, a la Corte le pareció muy interesante. No han podido llegar al fondo del asunto porque la señora Batres, la senadora, nos dio la mano, cosa rara, ya se los platicaba el otro día, pero ya se están inclinando, ya van 2 veces que la retiran de la discusión,
Y yo creo que ya siente este loquito pasos en la azotea, porque ya se está metiendo en algo que nosotros los panistas hicimos para bien de las mujeres. Pero quiero acotar esto. Yo no sé si decían que Lila Jarro, no sé quién era la que podía ser Susana Jarro, la candidata. Me arrepiento, y les digo que me arrepiento, porque así como está Alejandro Murat, está el Nino, está otra mujer que es de Oaxaca, y esta señora, no se han podido sumar para defender a México. Yo estoy defendiendo a una mujer para que esté aquí, pero si va a volverse morenista, miren, mejor que pongan pues a uno de los gays o de no sé a quién, como dice este señor, ¿no? Que no había determinación de si iba a ser mujer, hombre o ambidiestro. Entonces, con todo respeto, siento pena de que estén allá nada más ganando dinero y se olviden de lo más importante, el Estado de Derecho que tenemos, que debe de ser una democracia representativa, popular, que debe de tener pues organismos autónomos como el Ejecutivo Federal, la legislatura, los jueces, en fin, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y nada más, no sé qué están haciendo ahí, si calentando la silla, porque yo fui el otro día al Senado, les doy mi palabra de honor, que lo que vi no me dio gusto. O sea, que no están sentados oyendo las discusiones porque no les importa. Solamente les avisan cuando ya se va a votar y se bajan, echan la veloz y levantan el dedo para donde su, por cierto, presidente, ¿no? Tenemos ahí a un señor que da vergüenza tenerlo ahí de presidente del Senado, pero está allí porque es de Morena. En fin. Licenciada, esa iniciativa que ya han anunciado para limitar definitivamente a la Corte conocer de casos de juicios de amparo, controversias y acciones de inconstitucionalidad, y elevar el artículo 61 de la Ley de Amparo también al rango constitucional, ¿significaría ya el tiro de gracia a la Constitución? No solo a la Constitución, sino a esta república que con mucho esfuerzo creó Juárez. Juárez luchó mucho para que hubiera una república, y todos nuestros demás historiadores, bueno, conocemos en la historia todos los héroes que hasta dieron la vida para que tuviéramos libertades. La Constitución que se está ahora pues enarbolando por Diego Valadez, creo que es la de 1824. Traemos ya establecidas algunas normas que llamamos pétreas, que los constituyentes pues pusieron allí para que fueran inamovibles, porque establecían precisamente la forma de nuestro gobierno. Sin embargo, a estos les ha valido muy poco y ya le entraron a estas normas para que no haya equilibrio de poderes. Esto significa que vamos a estar, o ya estamos a punto, a un hilito de tener aquí la dictadura, porque aun cuando son pues un Congreso constituido y no constituyente, están metiéndose donde no deben de meterse. Y esto lo escuché ayer muy claro del ministro Valadez, que vino, y decía que todo era un post-democracia, post-verdad, post-constitucionalismo. O sea, están hablando de algo para mentir y llegar a donde quieren llegar, que es la dictadura. Él no habla de dictadura, sino habla de autoritarismo. Pero yo creo que es más una dictadura, o son sinónimos, porque los dos nos van pues a desbaratar nuestro sistema constitucional. Licenciada, la gran parte de los mexicanos, por desconocimiento jurídico o por ignorancia, no alcanzan a dimensionar cuál sería el daño que se ocasionaría a los mexicanos o al país
de consumarse o de aprobarse esta iniciativa a la que hacemos referencia. ¿Qué ejemplos podría usted poner cuando esto ya esté aprobado? ¿Cómo sería en el ciudadano común y corriente, en el ciudadano de a pie? ¿Cómo le afectaría no tener estas garantías? Por ejemplo, en el caso del juicio de amparo, por ejemplo, que pudiera usted, para que dimensionen ellos que es grave el asunto. Siento que no va a haber, repito, nada que los defienda. Los derechos humanos pues ya no van a existir, porque acuérdese que aunque se hizo la modificación al artículo 1 de la Constitución, ya le están haciendo un agregadito. Si algún patrón tiene, por ejemplo, problemas porque les están cobrando más cantidad en alguna instancia de gobierno, ya no puede recurrir al amparo. Si dos comunidades municipales tienen alguna reyerta, algún problema, ya no va a haber juicio de controversia constitucional o algo, como sucedió, no sé si se acuerdan, con los de acá de una región que está cerca de, que nosotros defendimos, por cierto, de los Chimalapas. Los Chimalapas tuvieron que interponer una acción poco conocida, que significa que como terceros se metieron a una contienda que ya estaba resuelta y que les había dado la razón a Chimalapas. Pero con esto que interpusieron, que tiene el intercurio, no sé, curio, ya pudo la corte, aún habiendo sentencia, meterse para fijar los límites. El gobernador del estado estaba ayudando a su compañero de Chiapas para que los límites que se habían señalado como división ya del estado fueran todavía vulnerados para darles mayor cantidad a los de Chiapas. Todavía sigue en stand-by porque nombraron ya a una persona que pudiera servir para corregir los límites y ubicarlos en su verdadero lugar, que ya estaban. Pero no va a haber esto ya para el futuro, no va a haber nada. Yo quisiera mencionarle precisamente a los más pobres, a los más humildes, a los que necesitan de ayuda, que cuando ya consigan estos delincuentes, porque no puedo llamarlos de otra manera, del Congreso morenista, todo lo que se proponen, ya no les van a dar el dinero, porque ya no hay, estamos endeudados. El señor López nos dejó más de 6,000 y pico de billones de pesos de deuda. Entonces ya se habla de que vamos a tener una crisis económica. Ya hay países que nos están retirando aquí las inversiones y demás, porque no van a tener seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica, si usted va a poner sus 3, 4 millones de pesos, si es que los tiene, porque yo no los tengo, y los mete, y de un plumazo y un levantadero dicen, vamos a estatizar los bancos, ahora nosotros vamos a manejarlos. En fin, ¿cómo lo evitamos? En su momento, algunas madres de familia acudieron al juicio de amparo para que les dieran vacunas para COVID a sus niños. Lo hicieron también unos padres que tenían niños con problemas de cáncer. Sí. Y lo lograron porque la Corte sí les concedió y gracias a eso tuvieron medicamentos. Pero si se consumara a la aprobación de esta iniciativa, ¿vamos a quedar los mexicanos en un completo estado de indefensión jurídica? Yo coincidiría con que nos vamos a parecer a los pobres cubanos. Nosotros no vamos a tener la manera de exigir que nos presten el servicio médico, que nos presten todo lo que la Constitución maneja, que debemos de tener derechos humanos para vivir bien. En fin, creo que estas personas, que son 40 millones, quiero repetir 1000 veces, que no van a votar porque les es muy cómodo recibir dinero, deben de reflexionar,
porque siempre manejan el pueblo de México nos eligió. Tenemos el gobierno porque el pueblo quiso este cambio. Y si hacen alguna otra estupidez, dicen que el pueblo los puso allí para modificar la Constitución. Entonces tenemos que hacerles entender que no están allí para modificar la Constitución a sus anchas, porque no es un juego de pelota, porque ya la degradaron al punto de que ya es basura la Constitución para ellos y hacen lo que quieren. Entonces, en definitivo, vamos a quedar en un estado de indefensión Completa, una indefensión completa y desgraciadamente peor para los que menos tienen. Gracias, licenciado. Yo sí quiero poner un ejemplo muy práctico. Yo soy de una comunidad indígena, de la Mixteca, de Tlaxiaco, y frente a esa pretensión de aprobar esa ley, sí, efectivamente, en nuestras comunidades, mi agencia municipal está en conflicto territorial con otros pueblos vecinos. Al aprobar esa ley, ahorita, por ejemplo, el pueblo ya ganó una parte de su territorio, ¿no? Con estos amparos, con estas reconsideraciones. Pero frente a eso, pues ya quedamos desprotegidos. Eso yo creo que nuestras personas de las comunidades deberían de exigir a sus diputados que les expliquen en qué consiste esa reforma. Es decir, que cada comunidad donde vienen en este caso los 10 distritos federales, que revisen con sus diputados y sus senadores, porque no puede ser que contravengan a la paz social. ¿Qué es lo que va a pasar? Me pongo a pensar en mi comunidad. ¿Qué va a pasar si ya no hay protección de la ley? Pues entonces va a ser la ley salvaje. Entonces estaría corriendo sangre porque la gente no va a estar de acuerdo en que esta comunidad le den la resolución de que le toque esta mayor parte de su territorio. Entonces el pueblo se va a inconformar. Ahorita lo que mantiene relativamente la paz es esta posibilidad de discutir en la ley, ¿no? Ampararse en la ley, pero después de eso, pues lo que sí habría en las comunidades indígenas es sangre. Eso es lo que deben de revisar los diputados y los senadores de todos los partidos políticos, pero sustancialmente la mayoría lo tiene Morena, y eso es lo que pasa, que hacen a propósito y con toda premeditación de llegar, de liberar pues esta ley y dominar el territorio de las comunidades indígenas. Sucede a muy práctico el tema del material pétreo, grava, arena. ¿Quién lo está explotando en este momento en algunas comunidades? Entonces, si no da ahí esa ley que los proteja, pues menos va a haber la posibilidad de platicar. Eso es un tema en lo que se refiere a agrario, que tiene que ver con esta ley de fondo, ¿no? Entonces el impacto es mucho mayor, pero nuestras comunidades, pues como no vamos a la escuela, pues difícilmente entendemos a la ley y a la versión que ellos quieren dar. Entonces, al no haber un instrumento jurídico que pueda ser utilizado para dirimir diferencias entre las comunidades, hablando de los casos que usted menciona, ¿estaría el gobierno mexicano, el gobierno de Morena, empujando a las comunidades a hacer uso de las armas? Pues va a tener que llegar en ese momento cuando ya no haya una protección de ley. O sea, ¿con quién a dónde me voy a amparar? ¿Con quién voy a platicar? ¿Con quién voy a acordar? Si ya no hay una ley que me protege. Entonces, la ley salvaje, o sea, yo creo que eso es lo que están pretendiendo, y eso es lo que hay que decir a los mexicanos y a los oaxaqueños, es que el gobierno de Morena, o sea, pretende no solo la dictadura, sino la desestabilización total de las comunidades. Y justo eso, entre más desordenado esté la comunidad, entre más conflictuado esté, pues mejor beneficio para ellos. O sea, ahora sí, como a río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces yo creo que son temas muy serios y mucho más a fondo de una simple lectura de la ley. Presidenta, ¿cuál es la relación? Quiero acotar esto. Cuando hacen un cambio, por ejemplo, a la reforma
constitucional que nos ocupa de la Corte, ¿qué cosa dice? Nosotros hacemos consultas, y si usted dice que le vayan los diputados a explicar a la gente para qué se hace esta reforma, nos van a engañar si son morenistas. ¿Qué cosa pasó con esta señora Lenia Batres? Que nos reíamos de ver nada más en los videos cómo se carcajeaban de ella y la increpaban, y las personas que sabían pues estaban discutiendo con ella y no llegaban absolutamente a nada. Pero cuando se estaba discutiendo ya en el Congreso, dijeron, se hicieron las consultas y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Así es que son unos mentirosos hasta para eso, no hay consultas. Son, creo, puras parodias, puro teatro, puro cuento. Y lo único que sí yo coincido contigo es que van a llegar a la sangre, porque cuando yo litigaba tuvimos un conflicto por Etla, pero en un lugar que tuvimos que subir y bajar el monte muy lejos de Etla, y se estaban peleando por eran dos comunidades por límites. Hubieron muertos y tuvo que ir la jueza en aquel tiempo conmigo para verificar, practicar una inspección y todo. Fue por pedazos de tierra. Así es que ahí va a estar el empiezo, y después los señores les va a importar un comino. No creo poder ayudarlos. Los abogados como que ya también están entrándole a la jugada. Había un grupo aquí de abogados que salió el otro día a decir que no, que se debe de respetar lo que están haciendo en la Corte, porque ellos, o sea, los del Poder Legislativo, tenían la razón. Eso no se vale. Entonces, ¿para qué estudiaron en los libros de Burgoa, de Fixamudio, de todos los juristas que hablan de derecho constitucional? Me avergüenza esa clase de abogados. Presidenta, ¿cuál es la relación directa entre la reforma al Poder Judicial y lo que estamos observando ahora de esa transformación a la Constitución? Mire, yo le veo mucho antes, no sé si usted tuvo tiempo de leer la Constitución que nos quieren imponer, y que hablaba pues de terminologías que yo decía, no, esto no puede ser, la desaparecieron. Pero hablaba de cantones, de cosas así que yo vi con mis ojitos en Cuba, cuando visité Cuba, cómo vivía la gente. Entonces, no la reconocí con la que tenemos ahora. La he buscado como no se imagina usted ahora, pero ya la quitaron, ya no la encuentro. Entonces, pues yo pienso sinceramente que nos están poco a poco, y aprovechando la inercia, avanzando para destruir lo mejor que tenemos, que es la Constitución. Pero hay algo bueno. Ya se pusieron o se turnaron 4 asuntos con uno de los ministros de la Corte para que en la próxima sesión dé cuenta de lo que se va a hacer, porque siento que le vamos a entrar al asunto, y con ganas. Este respaldazo que le vino a dar con más de 5 países, entre ellos Estados Unidos, la Conferencia Iberoamericana, no me acuerdo exactamente el nombre en este momento, que tuvimos el día 21, yo creo que va a servir bastante para abrir los ojos, y para que la Suprema Corte, porque estuvo ahí la invitada, yo creo que de honor, la señora Piña, la vi su discurso, lo grabé, por cierto, lo tengo porque fue magnífico, sirvió de pauta para que todos los que tuvieron intervención, Diego Valadez y demás, incluso el propio de la universidad, el rector, se inclinaron con estas violaciones que se están cometiendo en la Constitución. Y por eso hablaban de posverdad, posdemocracia, etc. Ya le vamos a entrar, yo creo, al asunto. Muchas gracias a todos, que tengan bonito día. Vamos a aprovechar un poco de café con pan.